Es muy importante que no vayas a hacer el Camino de Santiago sin antes ver este video. Nosotros recién terminamos el Camino de Santiago francés, nos demoramos 34 días en total y te vamos a contar en este video las cosas que nos hubiese gustado saber antes de hacer el Camino de Santiago. También queremos hablar de los errores que cometimos porque realmente fueron bastantes y tal vez te podamos evitar a ti un dolor de cabeza a la hora de hacer el tuyo. El primer error que cometimos fue sencillamente no escuchar videos como estos, no hacerles caso más bien a videos como estos, porque a pesar de que vimos muchos videos de YouTube, leímos muchos blogs, también vimos muchos, no sé, grupos de Facebook, también estábamos ahí. La verdad es que uno piensa que muchas cosas no le aplican a uno, ¿no? Decía, no, pues es que esto les pasó fue porque no hicieron tal otra cosa, o pues todas las personas son diferentes, a nosotros no nos va a pasar nada. Y pues error, nos pasaron muchas de las cosas que les pasó también a las personas. La verdad es que ningún camino está exento de cosas. Créanos que conocimos personas que estaban haciendo su primer camino como nosotros, así como conocimos personas que llevaban muchísimos caminos ya hechos, no solamente el francés, sino el portugués, el del norte, el primitivo y bueno, muchos otros que existen. Y a cada persona le pasan cosas nuevas durante sus caminos nuevos. Entonces, al final, nadie está exento de nada, sencillamente a cada persona le pasan cosas y esa recolección de conocimientos y de recomendaciones que los videos cuentan y que les vamos a contar en este video, precisamente tienen el objetivo de tal vez no hacer un camino perfecto, pero sí que trata de evitar un poquito los dolores de cabeza que nosotros y muchas otras personas que conocemos han tenido que vivir. El primer error que cometimos fue con los zapatos. Durante todo el camino yo utilicé 2 pares de zapatos y Juanfe utilizó 3 pares de zapatos. Obviamente ahí va incluido un montón de gastos innecesarios. La razón por la que yo utilicé 2 pares de zapatos es porque no quise hacer caso a eso que decían, que tenías que tener el zapato más grande a tu talla normal, porque yo decía, no, pues ¿cómo me lo voy a comprar más grande? Porque si es más grande, entonces antes me va a causar rosaduras, porque entonces se va a estar moviendo mi pie dentro del zapato. O sea, para mí eso no tenía ningún sentido. Yo decía, no, pues si acaso media tallita más grande y ya está, o algo así, pero no quise hacer caso, me fui con los zapatos normales, con los que normalmente, la talla que yo normalmente usaba, y pues obviamente grave error. Los primeros días no pasó nada, entonces yo dije, no, pues estoy súper bien, tranquila, pero claro, a medida de que van pasando los días, tu pie se va hinchando. Entonces se me hinchó tanto el pie que ya literalmente yo tenía los deditos así en mis zapatos y eso empezó a generar ampollas, dolor en los tobillos, dolor en la rodilla, mejor dicho, en todo. Entonces, hagan caso a eso, por favor, compren el zapato más grande de su talla habitual. El mío terminó siendo una talla y media más grande, pero hay gente que recomienda hasta 2 tallas más grandes. Y bueno, pues también una buena idea sería ensayarlos por mucho tiempo con caminatas largas. Nosotros los habíamos ensayado por caminatas largas y miren que no pasó nada hasta el quinto día, pero también el tema del peso, mejor dicho, sí vale la pena hacerle caso a esa recomendación. Ahí es muy importante que, bueno, digamos que cada pie es diferente. Al final, como dice Caro, algunos se hinchan, otros crecen, porque literalmente por el peso los huesos se van expandiendo, digamos, se van separando uno de otro y el pie literalmente crece de tamaño. Sin embargo, para otras personas es menos evidente. Entonces, por ejemplo, para mí el tema del tamaño no fue tan evidente. Yo compré unos zapatos que eran de mi talla. Me funcionaron muy bien en talla, no tuve problemas con el tamaño, realmente lo empecé a sentir un poco más hacia el final, pero, los zapatos que compré, digamos que tenían una caja donde, digamos, la parte de enfrente donde se guardan todos los dedos estaba angosta. No hubo ningún problema, digamos, los primeros días, no tuve ninguna ampolla. Realmente mi problema vino en el momento de cambiar de zapatos, porque al final yo por ahorrarme una plata en comprar unos zapatos que yo dije: "No, pues no me ha salido ampolla", ya estaba cantando victoria, dije: "Mis pies son fuertes". Me compré unos zapatos que eran baratos y que al final eran para otro clima. Y esto es muy importante. Hay zapatos para diferentes climas. Como nosotros hicimos el camino en el verano, es importante comprar zapatos que sean muy ventilados, que tengan flujo de aire, que además se puedan secar rápidamente si hay algún tipo de humedad, de sudor, de lluvia. Hay otros zapatos que son para el invierno y que son los que son a prueba de agua, las botas, ese tipo de cosas que son más fuertes. Sin embargo, si te pones esos durante el verano, que fue lo que me pasó a mí con la segunda compra de zapatos que hice, que compré unos zapatos a prueba de agua y que eran muy calientes,
en el calor extremo del verano de España, pues tus pies sudan y literalmente es como un caldo. Es como una olla a presión en que con cada paso que vas dando y con el calor, literalmente las ampollas empiezan a hacer pip, pip, pip. Entonces, eso es muy importante y es que uno debe escoger el zapato que más le conviene a uno de acuerdo a sus pies. Si sabes que se te inflaman rápido los pies, compra unos zapatos que sean mucho más grandes. Si tal vez no tengas ese tipo de problemas, compra uno más grande, pero no mucho más grande, tal vez media talla superior o una talla superior. Y eso fue lo que yo hice con mis terceros zapatos. Y es que al final dije, no, pues ya definitivamente sé cuál es el material que me funciona, que son como los de los primeros zapatos. Compré otra marca diferente, que Ujú, por cierto nos encantó esa marca. Para mí ujú, esa fue la mejor marca que pude haber encontrado porque además de ser mucho más ligeros que cualquiera de los pares anteriores, también eran muy aireados y también la parte donde se guardan los dedos, la parte frontal del zapato, que le dicen como la caja de los dedos, el toe box en inglés, era mucho más amplia, por ujú. lo que al final mis dedos nunca estaban rozando con nada. Y esa es la marca Altra, no tienen nada que ver con nosotros, no tienen ninguna promoción. Si alguien de Altra está viendo este video, por favor contáctenos que nos gustaría una sponsorship. Pero al final, de verdad que esa marca me encantó y la Ujú. volvería a comprar si vuelvo a hacer otro camino. Así es. Y la razón por la que Juanfe dejó sus primeros zapatos, que no la mencionó, es porque literalmente se gastaron. No llevamos ni siquiera 300 kilómetros o algo así, y con esos 300 kilómetros ya la suela estaba totalmente desgastada y casi que ya solo faltaba que se le saliera un dedo por la parte de abajo porque estaban totalmente Sí. gastados. A pesar de que en muchas partes recomiendan esa marca, pues a nosotros también nos parecía chévere y la compramos al principio porque eran zapatos bonitos y tal, pero la verdad que para el camino no la No recomendamos. la recomendamos, esa fue la marca Salomon y incluso pues al final tampoco tenemos ningún patrocinio con ellos. Nos parece que al momento de avisarles que esto pasó porque los zapatos debían durar alrededor de 800 kilómetros según su promoción, eh, y no duró sino 300 kilómetros. Al comunicarnos con ellos realmente nos dijeron no hay nada que hacer, su servicio al cliente no nos pareció muy bueno, entonces al Ujú, final es una marca muy popular, una marca que tiene mucha importancia en diferentes países, sin embargo no es una marca tan especializada como por ejemplo lo que encontramos nosotros que fueron los Altra, ya que ujú. es una marca americana que tiene unos zapatos más amplios, más ligeros. Entonces, al final, importante revisar las diferentes marcas, Sí. medírselos y de pronto caminarlos y darse cuenta también cómo es el pie de uno, seguir los instintos y con Ujú, eso poder seguir. Mi talla, yo nunca los compré tan grandes, los compré media talla más de lo que es mi talla normal y a ujú. mí me funcionaron porque mis pies no se inflaman y digamos, no se expanden tanto. Pero la mayoría de personas compran por ahí Sí. una talla y media más de zapatos. Entonces, zapatos, importantísimo. Sí. El segundo error que cometimos fue con las medias slash calcetines, como los quieran llamar ustedes, y es que este tema también es muy, muy importante. Dicen que uno se debe aplicar vaselina todos los días en los pies y entre los dedos para evitar las ampollas y las rosaduras, pero encontramos algo que es mucho mejor que esto y son las medias que tienen deditos. Esas medias se llaman Injinji, es una marca, creo que es japonesa, algo así. Aquí están mis mediecitas gastadas del camino. Y estas medias realmente salvaron nuestros piecitos de más ampollas. Realmente esta me la recomendó un amigo de Suecia. Él utilizaba estas medias y pues cuando me empezaron a dar todas las ampollas y todas las cosas, me las recomendó, las probé y me encantaron, definitivamente fueron un cambio genial. Ujú. Ya no me volvieron a dar ampollas, incluso mientras cambiaba los zapatos que ya me quedaban pequeños a los nuevos, que fue en una ciudad más grande, no me volvieron a dar ampollas mientras estaba utilizando estas medias súper recomendadas. De hecho, las seguimos utilizando. Ahora cada uno tenemos 2 pares de estas Y medias. tampoco nos están promocionando esto. Sí, Si alguien nos quiere promocionar medias sin Gingy, contáctenos, pero por ahora eso es recomendación completamente orgánica. así es. Y la verdad es que sí, sí sirven. Yo digo que yo le decía a Caro, cuando yo veía estas medias, a mí me daban literalmente asco. Toda mi infancia, cuando vi que la gente se ponía este tipo de medias, me impresionaban. Digamos, el hecho de tener esos dedos así separados, me parecía que no era algo que se viera bonito en un pie. Y yo me negaba en toda mi vida a ponerme ese tipo de medias. Sin Ujú, embargo, y realmente pues uno sigue las instrucciones e indicaciones de otros videos ujú. y
es que hay medias que son muy frescas, que uno compra, que son las del material que, ¿cómo se llama? El wool de, Merino bueno, wool. merino wool. Y el merino wool, digamos que se seca rápido, son frescas de todo, pero también hay unas que son más gruesas, otras más delgaditas. Las compramos, nos costaron de a $30 por cada par de medias. Y al final eso sirvió solamente un poquito en cuanto a la temperatura del pie, pero la realidad es que durante la caminata los dedos están haciendo fricción entre ellos y por eso es que salen ampollas también entre los dedos. Entonces, no importa que tengas merino wool, si todos tus dedos están pegados, al final va a haber fricción entre ellos y por eso se crean las ampollas. Y esa fue la solución. Yo me negaba a ponérmelas, compré unas cuando tuve ampollas y se me quitaron por completo las ampollas. Nunca me volvió a salir ninguna ampolla. Entonces, al final pasé de ser un opositor a las medias de deditos a que ahora amo esas medias y me las sigo poniendo después del camino cuando sé que voy a hacer caminatas largas porque no me quiero volver a arriesgar a ninguna ampolla. El tercer error que cometimos fue no utilizar los palitos para caminar desde el principio. Y la verdad es que al principio nosotros lo veíamos como veíamos a todo el mundo con sus palitos y nosotros decíamos, uy, no, que encarte, uno qué hace con esos palos mientras tanto, Toca entonces cargarlos. toca cargarlos, cómo vamos a sacar el celular para hacer videos, la GoPro. Entonces, la verdad, al principio nos negamos rotundamente hasta que literalmente los necesitamos. Y es que estos palitos sí sirven muchísimo, no solamente para impulsarte cuando estás como andando en forma normal, sino también en las subidas te puedes apoyar, es como si fuera una extensión de tu cuerpo, en las subidas te puedes apoyar y en las bajadas te ayudan muchísimo a balancear el peso y que no todo el peso caiga en tus Las rodillas. rodillas. Entonces sí, yo también opositor a los palitos al principio y ya después cuando salieron ampollas, literalmente los palitos fueron los que nos salvaron en muchas ocasiones porque tú puedes dejar de hacer tanta fuerza con las piernas y que tus pies reciban todo el peso también y tú puedes hacer fuerza con los brazos para apoyar. Entonces es como si tuvieras dos extremidades adicionales que te ayudan a moverte durante todo el camino. Lo recomendamos, la verdad es que si volvemos a hacer un camino que muy posiblemente lo volvamos a hacer, compraríamos los palos desde el principio y nos los llevaríamos desde el principio, al final que también es algo que sirve no solamente para hacer el camino como tal, sino para, en cualquier caso que son raros pero que puede pasar, uno poderlos usar como defensa, porque los palos, eh, pues hay ocasiones en que a las personas les pasan cosas inesperadas. Por ejemplo, a un americano que conocimos lo atacaron unos perros callejeros cuando estaba en una parte solo. Entonces, si él hubiera tenido los palos, posiblemente hubiera podido defenderse mejor con algo. Entonces sirve también como una herramienta de defensa si uno la necesita. Así es, hay diferentes tipos de palitos, hay unos que son retráctiles que quizás sean una mejor opción para la mayoría de personas porque son más cómodos de llevar. Nosotros la verdad nos fuimos por una opción económica en el momento que nos solucionara el problema y pues al finalizar sencillamente los dejamos en la oficina de peregrinos, pero bueno, eso lo hace mucha gente, se van a dar cuenta cuando lleguen a Santiago que hay un balde lleno, lleno, lleno de palitos, pero bueno, ustedes ya verán cuál es la opción que mejor se acomode a sus necesidades. El siguiente tiene que ver con el peso de las maletas y esto Ujú, lo vimos y lo leímos y lo recontraleímos e igual no hicimos caso. Y es que al final uno sí tiende a empacar muchas más cosas de las que ujú. necesita y tal vez deja de empacar cosas que tal vez sí sean importantes. Nos pasó a nosotros, los dos teníamos maletas mucho más pesadas de lo que se requería. Se dice que uno debe tener el 10% del peso en las maletas de su peso corporal, debe ser lo que cargas en la maleta. Sin embargo, los dos íbamos con exceso de peso. Yo Ujú. creo que llevaba por ahí un 20% de mi peso corporal al principio del camino. Y bueno, tú llevabas mucho menos. Bueno, yo llevaba el laptop en la maleta, llevaba trípode, llevaba micrófonos, llevaba cámaras, llevaba todos los accesorios de los micrófonos, de las cámaras, de Ujú. todo. Y al final no terminé usando la mayoría, terminé usando lo más básico de todo. Entonces terminé encartándome con peso innecesario. Así es, una de las cosas que más nos agregó peso y que la verdad yo si vuelvo a hacer el camino no lo vuelvo a llevar, son esas bolsitas de agua. Nosotros Mm, compramos las bolsitas de agua, en inglés se dice water bladder, bladder. y son bolsitas en las que les cabe, digamos, cierta cantidad de volumen de agua.
En nuestro caso, nosotros compramos unas de 2 litros y Ujú, las estábamos llenando todos los días, así literalmente los 2 litros. ujú. Y esto, la verdad es que era totalmente innecesario porque en muchas partes, mientras vas caminando, vas a encontrar tienditas o fuentes de agua u otras cosas donde puedes ir rellenando tu agua. Por ejemplo, una cosa que me gustó mucho, ya después que mandé mi bolsita de agua porque ya no la quería volver a ver por todo el peso que me estaba agregando, compramos botellas de esas que se pueden aplastar del todo de Decathlon y esa nos sirvió excelentemente y esa misma la íbamos así, la aplastábamos cuando ya no tenía nada, le íbamos llenando de puestico en puestico y esa fue la forma en la que yo pude reducir el peso que llevaba en la maleta por bastante. Además, pues al final usamos también un servicio que está con la empresa Correos en España, que es que tú puedes mandar tus cosas hasta Santiago. Más o menos nos costó como 25 € Ujú. entre los dos, que enviamos como 6 kilos, y entonces tú la recoges ya en Santiago cuando ya termines tu camino. Entonces eso nos sirvió mucho, lo hicimos en la ciudad de León, Ujú. mandamos un montón de cosas entre los dos, nos dan hasta 15 días para llegar a Santiago sin ningún costo y si te demoras un poquito más, pues como que te cobran 1 € por día más que te demores, pero pues normalmente la mayoría de la gente puede llegar en ese periodo de tiempo que te dan y pues bueno, eso sí, la verdad nos hizo la Sí, diferencia. ya en ese momento cuando nos liberamos de todo ese peso, ya las maletas estaban en el peso que debían estar desde el Ujú. principio y la diferencia es toda. El cuerpo con el peso que es, realmente es mucho más fácil moverse, no vuelves a sentir tantos dolores, mucho más fácil caminar, realmente como que se hace mucho más ameno cada día. No Ujú. tengan que, no carguen peso que no sea necesario, nos lo dejaron muchas veces y al final pues lo vivimos y hasta el final fuimos muy tercos y casi al final del camino fue que terminamos enviando peso hacia Santiago, pero nos hubiéramos evitado algunos dolores de cabeza y sobre todo esfuerzos innecesarios con el peso extra que no necesitaba. Así es. Otro de los errores que también cometimos fue el tema de buquear los últimos días en el camino. Y yo sé que esto es muy controversial porque dicen, no, desde los últimos 100 kilómetros todo se vuelve demasiado, hay muchas personas y es muy difícil encontrar dónde vas a dormir y tal y tal y tal. Pero lo que pasa es que nosotros también nos asustamos. Nosotros el resto del camino normalmente no buqueábamos nada, sencillamente llegábamos a los Estadías, estamos lugares, hablando. sí, Ujú, de estadías. Llegábamos a los lugares, preguntábamos, ¿ahí tienen camas? Sí, perfecto, listo, aquí nos ujú. quedamos. Pero en los últimos días nos asustamos un poco con eso que decían y buqueamos como 4 días antes de llegar a Santiago. Y pues lo que pasa con eso es que cuando pasan cosas que te lesionas o algo así, pues es mucho más difícil hacer cancelaciones, en muchas partes no te reconocen nada. Ujú. Entonces, eso fue un error que nosotros cometimos porque precisamente en esos últimos días Juanfe se lesionó el tobillo Ujú. fuertemente y en ese momento pues nos sentíamos atados porque no podíamos cancelar ya los planes que teníamos hasta llegar a Santiago. Ujú. Obviamente eso es controversial, hay gente que obviamente recomienda buquearlo por la cantidad de gente que hay y les va súper bien, pero pues en el caso que tengan algún imprevisto como el que nosotros tuvimos, pues digamos que no es tan bueno. Y al final esto pues son, digamos, estadías privadas las que estamos hablando, porque al Ujú, final eso es lo que nos dimos cuenta, al final todo el mundo estaba buqueando estadías privadas, ujú. nosotros también en hoteles, albergues privados, Los últimos días. y esos son los que precisamente uno tiene que pagar por adelantado y que después pues, no Ujú, puedes pedir ese dinero en caso que no quieras llegar hasta un punto específico. Pero también por eso mismo y por el susto que nos metieron, nos dimos cuenta que la mayoría de albergues municipales en los últimos días estaban vacíos, porque la ujú, verdad es que todo el mundo estaba tan asustado tratando de buquear pues dónde quedarse, que buqueaban los privados, porque los municipales no te dejan buquearlos en la mayoría de casos con anticipación. ujú, Entonces, en ese caso, pues los privados estaban llenos y los municipales estaban vacíos. Esto puede variar dependiendo de la época del año. Nosotros en el momento que lo hicimos no estaba tan lleno de peregrinos y también lo que hicimos fue precisamente no ir con las etapas principales, sino entre etapas. Nos quedábamos en los pueblos que estaban como entre etapas ujú, oficiales. ujú, Entonces, al final, en vez de hacer una etapa de 20 kilómetros, digamos que hacíamos una de 25, de tal forma que quedábamos en un pueblo intermedio y el siguiente día ya no parábamos en la siguiente etapa oficial, sino un poquito más allá, de ujú, tal forma que los peregrinos quedaban detrás o adelante en otros casos, y así pues estábamos menos apretados con gente y con menos ujú. concurridos todos los albergues como tal.
Bueno, esos fueron nuestros aprendizajes, errores que cometimos durante el Camino de Santiago. Si ustedes ya hicieron el camino, quieren dejar más consejos para los peregrinos que quieran, están buscando hacer el camino, por favor déjenlo en los comentarios. Si también quieren dar otro tipo de recomendaciones o algo que les haya funcionado, por favor déjenlo también en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Y buen camino para los que van a arrancar el camino.